Dice la palabra de Dios, versículo 1 del capítulo 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo y hora, tiempo y hora. Y luego continúa, dice la palabra, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo también de arrancar lo plantado. Versículo 11, nos adelantamos al versículo 11. Este es un preámbulo a la enseñanza de esta noche, pero vamos al versículo 11, donde dice la palabra, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en nuestros corazones, en el corazón de ellos, en nosotros. ¿Qué ha puesto Dios? La eternidad. Ya conmigo la eternidad. No eres un ser temporal, por así decirlo, humanamente, físicamente sí lo somos. Vamos a pasar de esta vida a otra vida mejor. Amén. No voy a hablar de la muerte tampoco, pero es esperanzador saber que hay algo mejor que viene para nosotros. ¿Dónde está Cristo? Nadie se quiere ir de aquí, ¿verdad? ¿Dónde está Cristo? Por eso que Pablo decía, para mí, ¿qué decir? ¿El vivir en Cristo? El morir en ganancia. Mejor es estar con Él, dijo, ¿verdad? Pero aún todavía no es el tiempo, porque todo tiene su tiempo. Pero tenemos que ser conscientes del tiempo en que estamos nosotros viviendo. Ayer nació un pequeño varón. En este tiempo tan difícil, quizás para muchos decir, es tiempo difícil, pero nació un niño. En buen tiempo. Por fe lo tomamos así, por fe lo vemos así. Amén, es el tiempo. Hemos dicho el año agradable, la voluntad de Dios para nosotros es buena. ¿Me están entendiendo? Sí, es buena. Y para eso vamos a un libro de Lucas. Para ilustrar todo esto, vamos a Lucas y nos vamos a entrar a ver Lucas, el capítulo 12. Rápidamente vamos a la historia. Y hablando de la restitución, vez tras vez que hemos venido mencionando la palabra restituir. Y queremos nosotros decir con esta palabra, volver algo a quien lo tenía antes. Y como que no toda la iglesia, en parte, no toda la iglesia, se ha perdido esa conciencia de la eternidad, de lo eterno, la esencia de esta gran verdad que Dios nos muestra en su palabra. Y a veces nos enfocamos en las cosas temporales, en las cosas pasajeras de esta vida. ¿Cuántos tenemos preocupación? ¿Y cuántos sabemos que la preocupación no es para siempre? No es algo que va a estar con nosotros siempre, solamente es temporal, es pasajero. Eso que te aflige, eso que te preocupa, eso que nos tiene a nosotros,
muchas veces pensando y pensando, eso va a pasar. Y vamos a esa historia del capítulo 12 de Lucas. Acompáñeme usted al versículo 13. 12:13 de Lucas. Y dice así la palabra de Dios. Le dijo uno de la multitud. ¿Qué le dijo ahí? Maestro, di a mi hermano que parta conmigo, ¿qué cosa? La herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me puso o quién me ha puesto sobre ustedes, sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene o que posee. La vida no está en la abundancia de los bienes que uno tiene. También les entregó, les refirió una parábola para que podamos entender más este cuadro. Si bien es cierto, la enseñanza es hacia la avaricia, pero vamos a ver algo aquí muy familiar para nosotros. Esta parábola que les cuenta diciendo, otra vez, la heredad de un hombre, ¿qué cosa dice la palabra? Rico. Había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, como muchos de nosotros pensamos dentro de nosotros mismos, diciendo, ¿qué haré? Dice aquí, porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados, ¿para qué? Para muchos años. ¿Cuántos años? 20, 30, 50, 80, 100, ¿cuánto más? ¿Llegará a 200? ¿A 300? Hemos hablado de la restitución de la manera de pensar, ¿verdad? Y a veces pensamos, bueno, hay gente que piensa así, de esa manera, como que siempre va a estar aquí. Y no es así, ¿verdad? Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate y vive la vida loca en esta vida. Pero Dios, el Eterno, Dios que habita en la eternidad y que ve las cosas de otra manera muy distinta a nosotros, ¿qué es lo que le dice? Pero Dios le dijo, necio, esta noche en que tú pensaste que tú tenías y que ibas a gozar de aquello que tenía por tiempos y tiempos, mira que hasta aquí llegó, ¿verdad? Vienen a pedirte tu alma, le dice. Y se acabó su historia de este hombre. Se acabó su proyecto de vida, su visión, todas esas cosas que él tenía pendientes por hacer, porque esa noche iban a venir por él. Y lo que has provisto
¿de quién será? Versículo 21, la enseñanza dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La conciencia de la eternidad, del eterno, aquella capacidad que Dios nos ha provisto a nosotros para estar conscientes de la realidad, muchas veces espirituales o físicas. Por eso la palabra de Dios nos dice, si estamos conscientes nosotros de en qué tiempo estamos nosotros viviendo. ¿Cuántos sabemos que estamos ya en los tiempos difíciles? Como dice la palabra, en los tiempos de dolores. ¿Saben ustedes o saben ustedes? Estamos en los tiempos ya finales. No sabemos el día y la hora, pero vemos nosotros muchas cosas hoy en día que concuerdan con lo que Jesús dijo en Mateo 24. Habrán estas cosas, habrán pestes, habrán guerras, terremotos, muchas cosas como esas. Y estamos nosotros viendo hoy en día muchas de esas cosas. Pero la iglesia no tiene que perder ese sentido de las cosas que nos diferencian a nosotros del mundo. Porque miren ustedes más adelante, y el contexto de todo esto vamos a seguir leyendo, versículo 22, el Señor diciendo primeramente en la manera en que este hombre pensaba, y este hombre no estaba viendo un cuadro en la eternidad, ¿se acuerdan? Este hombre estaba viviendo en un cuadro temporal. Él decía esto, haré estas cosas, guardaré estas cosas para disfrutar de aquello que tengo, ¿verdad? Comeré, beberé, y todas son cosas, del común, de todos nosotros. ¿Cuántos comemos? Amén. ¿Cuántos bebemos? No, la cuestión es beber, aquí es, y regocijarse, y entonces todas esas cosas es común. Pero tenemos nosotros que vivir con un sentido del eterno, de la eternidad. ¿Me está entendiendo usted? Amén. Sin perder eso. Puedes gozarte, puedes regocijarte, puedes seguir comiendo, pero no como si esta vida solamente existiera, ¿verdad? Esta vida solamente, aquí estamos para disfrutar y para nosotros hacer planes y todas esas cosas, que es muy bonito, pero no nos acostumbremos. No estemos perdiendo la conciencia de que hay algo mucho más allá de todo esto. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el versículo 22, vamos una vez más al capítulo 12, sigamos leyendo, dijo luego a sus discípulos, por tanto dice la palabra, les digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿Por qué? Porque esas son cosas temporales, tienen conmigo temporales. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Considerad los cuerpos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Lo que está haciendo el Señor acá es quitarle el enfoque de los discípulos para solamente pensar en aquello que va a terminar, aquello que va a tener solamente un poco tiempo, prolongarse un poco de tiempo, nada más en estas cosas, como el vestido o como la comida. Y luego sigue diciendo, ¿y quién de vosotros podrá afanarse, podrá añadir a su estatura un codo más o una medida más? Pues si no podéis ustedes ni aún, dice la palabra, no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué se afana por lo demás? Vamos a seguir leyendo. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Porque la palabra de Dios dice,
sécase la hierba, marchítase la flor. Esas cosas van a pasar. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. No estén pensando, no estén ahí meditando y ahí están ansiosos y preocupados con las cosas temporales de esta tierra. Porque todas estas cosas es el común, buscan las gentes del mundo. La gente busca estas cosas, como este hombre que dijo, tengo estas cosas, ¿qué haré? Voy a disfrutarlas. Y el mundo hace esas cosas, porque no tiene cuadro en lo eterno, no está mirando más allá de las cosas en el futuro. Porque todas estas cosas, verso 30, buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, pero no es el fin. No es el fin de nuestra vida hacer estas cosas. ¿Y qué es lo que pone el fundamento de todo esto? Versículo 31. Mas busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios. ¿Dónde está eso? Cuando comenzó la historia de este capítulo, dijeron, hay una herencia. Para poner el peso aquí. La herencia es algo tangible. Algo que tú puedes tener, algo que tú puedes ver. La herencia puede ser una casa, puede ser algo que puedas tú tener, tocar. Puede ser algo medible en cantidad. Puede ser dinero, pero es algo que tú tienes aquí. La herencia es lo temporal. Es lo que tú puedes tener en este mundo, en esta tierra. Pero lo que Dios te dice es busca el reino de Dios, que es mucho mejor. Que es la mejor herencia que tú puedes tener aquí en la tierra. La herencia, como la palabra de Dios nos dice, que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, gozo y paz. Cosas que no se mueren, cosas que perduran con el tiempo. ¿Me está entendiendo? Amén. Cosas que permanecen aún contigo, aún cuando tú vas a estar con el Señor, el gozo, la paz, la justicia te seguirán. Pero déjame decirte que las cosas que en esta tierra disfrutamos no se irán con nosotros. Y eso tenemos que entender. Eso tenemos que saberlo. ¿Me está entendiendo usted ahí? Amén. Entonces, esa conciencia de lo eterno. Pero hay algo acá que es muy importante también mencionarlo. ¿Cómo es que nosotros no tenemos o podemos perder nosotros en un momento esto? Vamos a 1 Timoteo capítulo 4. Quiero llevarte a esto porque estamos viviendo un tiempo en el cual nos hemos mentalizado de una manera solamente mirando lo físico y quizás perdiendo el sentido en lo espiritual y en lo eterno. En este pasaje de 1 Timoteo capítulo 4, Pablo está diciendo algo muy puntual aquí. ¿Cómo es que, vamos a este pasaje de 1 Timoteo, el capítulo 4, cómo es que será la condición de la iglesia en los tiempos finales, en los tiempos postreros? Dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu está diciendo aquí, el Espíritu habla claramente que en los últimos tiempos, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo hoy en día, en los postreros tiempos, ya que Pablo está hablando hace más de 2000 años atrás, pero estamos convencidos, estamos seguros de que ya son los tiempos que en la Biblia se refiere como los últimos tiempos. ¿Cuántos están conscientes de eso? ¿Cuántos se necesita despertar esa conciencia de que estamos ya en los tiempos postreros? Amén. Si no solamente mira las noticias, mira solamente los eventos. Mucha gente está diciendo que las cosas están cambiando. El clima está cambiando. La gente está cambiando. La iglesia está cambiando. ¿Cómo lo sabemos? Lee aquí. En los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe. Algunos dejarán la fe. Le está hablando a la iglesia.
no al mundo. Porque la fe lo tenemos nosotros, la tienes tú, la tengo yo. Amén. Amén. Esa fe que tú tienes y que has recibido, esa es la fe que tenemos. Pero te apartarán, dice acá. Muchos dejarán, abandonarán. Hay una palabra en el ejército que dice, cuando se van, cuando un soldado sale del ejército, se corre, ¿cómo se llama esa palabra? Desertar. En el ejército de Dios. Pero aquí está la causa de por qué estamos nosotros teniendo una conciencia o una inconsciencia de la eternidad, de las cosas eternas, y más consciente de las cosas eternas, de las cosas temporales. ¿Por qué? Escuchando a espíritus engañadores. ¿Qué más dice ahí la palabra? Estamos escuchando a espíritus engañadores. Por esto es que vendrá la apostasía. Por eso es que muchos se enfriarán, por eso es que muchos se apartarán. Tendrán una conciencia, miren ustedes, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada, ¿qué cosa dice la palabra? La conciencia. La conciencia. Esa capacidad que nos hace sentir, esa capacidad que nos hace juzgar, esa capacidad que Dios nos ha dado para conocer y distinguir y discernir lo bueno y lo malo. Pero es que ya no estamos haciendo eso. Ya estamos perdiendo esa capacidad de discernir. ¿Por qué? Por la enseñanza falsa de maestros que conducen a muchos a la apostasía. Son voceros de espíritus malignos que están esparciendo por todo el mundo cosas enseñadas por demonios. Es fuerte lo que estoy diciendo. Es fuerte lo que te estoy diciendo. Hace poco estoy conversando con alguien y me está diciendo que en Estados Unidos hay una corriente de pensamiento teológico que está contradiciendo muchas de las verdades de la palabra de Dios, la doctrina que tú tienes y que yo tengo. Y por eso muchos se están apartándose. Cuidado, ten cuidado, porque dice la palabra de Dios, muchos apostatarán de la fe. Significa gente que está en esa posición, está en la iglesia, pero que dejarás y la abandonarás. ¿Por qué? Porque hay algo que está influyendo en la enseñanza. Esta gente que tiene cauterizada la conciencia, ¿cómo es que vienen a ese estado? Ya no sienten lo que están haciendo, ya no sienten. Quiero darte 2, 3, 4, 5 cosas, diferencias y características de aquellos que tenemos una limpia conciencia. Miren ustedes el versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La buena conciencia es la capacidad para tener esa distinción entre lo bueno y lo malo. No esa inconsciencia de no tener eso, y no es que se confunda o es que no sepa, pero es que a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Pero los que tienen buena conciencia saben distinguir entre el bien y el mal. ¿Cómo sabes que tienes buena conciencia cuando todavía tienes esa capacidad de saber lo bueno y lo malo? ¿Me está entendiendo usted ahí? Y es que la conciencia es el medio que Dios usa para justamente guiarnos a tomar
digamos, el camino correcto. Es lo que Dios, es donde nosotros podemos oír la voz de Dios. Cuida tu conciencia entonces, que sea limpia y que sea buena, para poder distinguir lo bueno de lo malo, para que puedas juzgar, para que puedas corregir de acuerdo a la palabra de Dios, claro está, de acuerdo a esta palabra, y no ser juzgado. Te pueden decir, tú estás juzgando mal, o tú estás teniendo una mala conciencia. No, mi hermano, porque mi conocimiento es de acá, es sacado de la palabra de Dios. ¿Cómo es que tú puedes tener esa valoración entre lo bueno y lo malo? Porque yo leo la palabra de Dios. Porque leemos y escudriñamos las escrituras, por eso tenemos esa convicción de lo bueno y lo malo. ¿Me está entendiendo usted ahí? Es aquella que está manteniendo su integridad. La buena conciencia o la conciencia limpia es aquella que mantiene la pureza e integridad. Que nada manche tu conciencia limpia y buena, mi hermano, mi hermana. Manténla íntegra y pura. En 1 Timoteo capítulo 1, vamos a unos pasajes anteriores aquí. Pablo está empezando con esta lección, 1 Timoteo, estamos ahí. En el capítulo 1, versículo 18, Pablo dice: este mandamiento, hijo mío, Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que hicieron antes de cuanto a ti, pelees o milites por ellas la buena batalla, o la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. La buena conciencia, para mantenerla limpia, para mantenerla pura, íntegra, hay que pelear. Lo que está diciendo Pablo es que tienes que mantener la fe y la buena conciencia militando, peleando. Hoy en día lo que más se está hablando justamente es del conocimiento de las cosas, de algo nuevo o de otras cosas. Todo eso para a nosotros alterar nuestro estado consciente de las realidades de Dios. Y entonces Pablo dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, los que apostataron o los que se apartaron, ellos naufragaron en cuanto a la fe, porque no se mantuvieron peleando para mantener una conciencia limpia, pura, buena. ¿Tiene sentido lo que estoy comunicándoles a ustedes en esta noche? Milita entonces, ¿contra qué? Si estamos perdiendo la capacidad de diferenciar lo bueno y lo malo, estamos en ese tiempo de duda y de confusión entre aquellas cosas que son buenas o son malas, y estamos ahí en un mundo donde las verdades se predican como mentiras y las mentiras se predican como verdades, y estamos nosotros ahí con un conocimiento confuso. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que pelees y milites las mentiras del diablo, poniendo la verdad de Dios. Milita contra las mentiras de Satanás con la verdad de la palabra pura de Dios. Tenemos que tener esa capacidad. Cuando Jesús habla sobre esa parábola de el rico necio, lo juzga de esa manera porque este hombre no miraba más allá de sus narices, solamente miraba las cosas temporales, buenas que el mundo ofrecía. Por eso que este hombre en su conciencia dijo, ahí está la conciencia, versículo 17 del capítulo 12, vamos ahí. Mira lo que se decía para sí mismo, se estaba hablando, y eso es lo que hace la conciencia, te habla. ¿Se acuerdan muchas veces de los dibujos que ponen ahí a un diablito y un angelito? ¿Cuántos han visto eso? ¿Cuántos han visto un angelito y un diablito ahí que le ponen ahí como que la voz, ¿no? Te habla el angelito, te habla el diablito?
A este hombre no sé quién está hablando, pero dice la palabra en el versículo 17, y él pensaba dentro de sí este pensamiento: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Algo que es físico, algo que es tangible, algo que es temporal. Jesús dijo: no hagáis tesoros en la tierra. Pero no está llamando a la pobreza, no está llamando a la prosperidad, a que uno, pero la cuestión, el enfoque es que no solamente eso esté en tu narices. Por eso dice la palabra en el versículo 31, busca el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. ¿Qué tenemos que buscar? El reino de Dios, la justicia de Dios, el gozo de Dios. Ver esa realidad dentro de nuestras familias, casas, iglesias, sociedades. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. La conciencia estaba ahí teniendo una interacción consigo mismo, solamente de una manera temporal y pasajera. Dice la palabra: esto haré. Entonces derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes en esta tierra. No lo dice ahí, pero yo estoy diciendo: en esta tierra, en este mundo, mucho dinero tienes en el banco, mucho dinero, muchos carros, muchas casas, propiedades, todas esas cosas guardados para muchos años. Era una visión muy corta, muy limitada. Aleluya. Aleluya. Quiero llevarte a un pasaje de Hechos, el capítulo 7. Aleluya. Hechos capítulo 7. Entonces, el versículo 51, vamos a un poquito más atrás, el 46 en adelante. Hechos capítulo 7, versículo 46, dice la palabra: este halló gracia delante de Dios. Estamos hablando de Esteban. Y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Fue David, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, inconscientes, gente insensible, duras. Vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, le dice Esteban, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuáles los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Versículo 55, leamos todos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en la tierra, puesto los ojos en lo temporal, puesto los ojos en la vida que iba a perder, puesto Esteban en los sueños que tenía, puesto Esteban en los anhelos que tenía en esta tierra, ¿verdad que no?
Sus ojos estaban en el cielo. Él estaba dispuesto a morir por su fe. Vio, dice la palabra, a Cristo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Hay una versión que es muy cercana a la original, dice, y a Jesús en pie. No sé si ahí lo dice, pero ahí dice la palabra en una versión muy cercana a la original, Jesús estaba de pie. Y lo estaba viendo Esteban. Y vio la gloria de Dios. Vio lo eterno. Vio aquello que permanece. Aquello que dice la palabra, donde estaba Jesús en pie a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Eso es lo que vio Esteban. Vio un cuadro de la eternidad que le esperaba. Y eso a Esteban lo llenó de fuerza, de coraje. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y lo mataron. Terminar la palabra porque lo mataron al final. Lo mataron. Fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Para hablar nosotros de la restitución de la conciencia de lo eterno, mi hermano, mi hermana, en esta noche. Una vez más, que tu enfoque sea aquello que no vemos, pero que sí es una realidad allá en Dios, ahí en el Espíritu Santo, ahí donde Dios te da esa capacidad de poder percibir las cosas de Dios, las cosas de arriba. Y vamos a terminar leyendo Colosenses capítulo 3. Vamos todos a este pasaje. Colosenses capítulo 3. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Lean conmigo todos, por favor. Si pues habéis resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? Son las cosas eternas. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, lo que vio Esteban. Buscar las cosas de arriba. Jesús dijo: buscar primeramente las cosas, el reino de Dios y su justicia, las cosas de arriba. Versículo 2, no puede ser más claro. Pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Qué más dice la palabra? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Despierta, iglesia. Aleluya. Ten conciencia de la eternidad. Tus problemas son pasajeros. Tus sufrimientos, tus aflicciones, tantas cosas son pasajeras. Nos espera un camino allá en un futuro no muy lejano con Cristo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Aleluya. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Esta es la verdad del Evangelio de Cristo. Jesús no murió para que nosotros fuésemos a obtener cosas en esta tierra. Muchos lo han presentado, muchos le han dicho que venga Jesús y tendrás todas las cosas, te irá bien y todas las cosas, qué bonito es. Pero Jesús dijo: si tú quieres seguir,
tomarás mi cruz. Morirás cada día. Y me tendrás que seguir de esa manera. Los seguidores de Cristo sabían eso. Estaban conscientes de que seguir a Cristo era en cualquier momento dar en sacrificio también sus propias vidas. Esteban lo sabía, Pablo lo sabía, Pedro lo sabía, los discípulos lo sabían. Y Jesús siempre los dirigió hacia esa mirada consciente de lo eterno y no de lo temporal, para que ellos pudiesen pasar por esas pruebas difíciles y esos momentos de sacrificio temporal en esta tierra. Jesús dijo, no temas a los que te matan, o a los que matan el cuerpo. Es temporal, ese dolor va a pasar. Lo que Él te estaba ofreciendo era su presencia allá en el cielo. Su presencia, estar con Cristo, que es mucho mejor. Y eso no debe de llenarte de temor o de ansiedad, o el pastor está hablando de la muerte, está hablando, hermano, estamos hablando del gozo que es Cristo, la esperanza de gloria, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que es Cristo a quien tú tienes, a quien hemos recibido. El que tiene a Cristo tiene la vida. A esa vida que estamos llamados a vivirla por toda la eternidad.